En la inmensidad helada de la Patagonia, donde el viento aullaba como un lobo hambriento y la nieve cubría el mundo con su implacable manto blanco, se encontraba el pequeño pueblo de Hatun Huasi. Fue un lugar olvidado por el tiempo y la civilización moderna, un refugio para los descendientes de los antiguos pueblos que habitaron esas tierras mucho antes de la llegada de los conquistadores. Allí, entre imponentes montañas y profundos valles, vivía una comunidad que luchaba diariamente por sobrevivir, enfrentándose no solo a las inclemencias del clima, sino también a la pobreza y las enfermedades que asolaban a sus habitantes. El paisaje era salvaje e intimidantemente bello. Las montañas se alzaban como gigantes dormidos, sus laderas cubiertas por una gruesa capa de nieve que brillaba bajo el pálido sol invernal. Los valles, profundos y tortuosos, estaban cortados por ríos helados que corrían con fuerza implacable. Sus aguas cristalinas reflejaban el cielo gris. Los árboles, resistentes y retorcidos por el viento constante, formaban bosques ralos que salpicaban el paisaje, ofreciendo refugio a la fauna local adaptada al frío extremo. Hatun Huasi, con sus casas de piedra y techos de paja, parecía surgir de la propia montaña. El humo se elevaba desde las chimeneas en espirales perezosas, mezclándose con la niebla que a menudo se cernía sobre el pueblo. Las calles estrechas y sinuosas estaban marcadas por huellas en la nieve, testigos silenciosos de la lucha diaria de los residentes contra los elementos. El sonido del viento era constante, a veces un suave susurro, otras veces un rugido ensordecedor que hacía temblar las paredes de las casas. Temblar. En ese escenario de desafíos constantes, destacó la figura de Tupac, un joven indígena de 19 años, cuyos ojos negros y penetrantes parecían cargar con el peso de 1000 inviernos. Su rostro anguloso, marcado por el frío intenso y el duro trabajo, escondía una determinación feroz y un corazón compasivo que latía al ritmo de las antiguas tradiciones de su pueblo. Tupac era conocido en el pueblo por su habilidad como cazador y por su devoción a su familia, especialmente a su hermana menor, Amaru. Tupac tenía una constitución fuerte, moldeada por años de lucha contra un entorno hostil. Su largo cabello negro, habitualmente recogido en una trenza, contrastaba con su piel bronceada por el sol reflejado en la nieve. Sus manos callosas contaban historias de incontables horas de trabajo, cazando en las montañas, pescando en los ríos helados, ayudando a construir y reparar las casas del pueblo. Sus movimientos eran gráciles y precisas, como las de un puma al acecho, fruto de años de aprendizaje para moverse en silencio en el bosque para no ahuyentar a sus presas. Pero lo que más destacaba de Tupac no era su fuerza física ni sus habilidades de supervivencia. Era la profundidad de su mirada, que parecía contener toda la sabiduría antigua de su pueblo. Sus ojos reflejaban una mezcla única de determinación, juvenil, y una comprensión madura de las dificultades de la vida. Cuando Tupac hablaba, su voz tenía un timbre profundo y melodioso que se parecía al sonido del viento en árboles antiguos y llevaba consigo ecos de historias transmitidas de generación en generación. La hermana de Tupac, Amaru, era completamente opuesta a su hermano en apariencia, pero igualmente llamativa. Con tan solo 12 años, ella era el sol de la vida de Tupac y de todo el pueblo. Su sonrisa iluminó incluso los días más oscuros de Hatun Huasi, y su risa melodiosa resonó por los valles como el canto de un pájaro raro. Amaru tenía unos ojos grandes y expresivos, del mismo tono oscuro que los de su hermano, pero los de ella brillaban con una curiosidad insaciable y una alegría contagiosa. Su cabello, negro como una noche sin luna, caía en rizos rebeldes alrededor de su rostro redondo, siempre enrojecido por el frío. La niña era conocida por su energía inagotable y su espíritu aventurero. Incluso en los días más fríos la podía ver corriendo por las calles del pueblo y su risa resonando entre las casas de piedra. Amaru tenía un don especial para hacerse amigo de los animales. A menudo se la veía alimentando a los pájaros que se atrevían a desafiar el invierno, o acariciando a los perros peludos que ayudaban a cazar y proteger al rebaño. Su presencia era como un rayo de sol en medio de la nieve, trayendo calidez y esperanza a todos los que lo rodeaban. Pero en aquel invierno particularmente cruel, la risa de
Amaru había sido silenciada por una misteriosa fiebre que consumía su frágil cuerpo día tras día. La enfermedad, que había comenzado como un simple resfriado, ahora amenazaba con quitarle la luz a los ojos de Tupac y a los corazones de todo el pueblo. El contraste entre la vibrante y vivaz Amaru que todos conocían y la niña pálida y débil que ahora yacía en su cama era dolorosamente claro. Un cruel recordatorio de la fragilidad de la vida frente a las implacables fuerzas de la naturaleza. La situación en el pueblo era desesperada. Los recursos eran escasos y el chamán local, un hombre sabio llamado Atuk, había agotado todo su conocimiento antiguo en un intento de curar a Amaru. Atuk era una figura imponente, con su largo cabello gris y un rostro marcado por profundas arrugas que contaban historias de una vida dedicada a la curación y la sabiduría. Sus ojos, casi ocultos bajo unas espesas cejas, brillaban con una aguda inteligencia y una profunda preocupación por la niña enferma. El chamán lo había probado todo. Las hierbas medicinales recogidas en las laderas del montañas, preparadas en infusiones amargas que Amaru bebía con dificultad, los rituales sagrados realizados a la luz de la luna llena, cuando el velo entre el mundo de los vivos y el de los espíritus era más fino, las incesantes oraciones a los espíritus de la montaña, rogando por su intervención. Pero todo parecía ineficaz contra el mal que afligía a los Chika. Tupac observó impotente cómo su hermana se consumía, su pequeño cuerpo temblando bajo las gruesas mantas de lana de llama. La habitación de Amaru, normalmente un espacio alegre y animado, ahora estaba llena del olor acre de las hierbas medicinales y del peso opresivo de la enfermedad. Las paredes, antes decoradas con los coloridos dibujos de la niña, parecían más oscuras, como si la propia casa sintiera el dolor de su joven habitante. La madre de Tupac y Amaru, Kila, una mujer de mediana edad cuyo rostro estaba marcado por el tiempo y la preocupación, pasaba días y noches junto a la cama de su hija. Sus ojos, una vez brillantes y llenos de vida como los de Amaru, ahora estaban apagados y rodeados de profundas ojeras. Sus manos, callosas por años de duro trabajo, se movían constantemente, a veces ajustando las mantas de Amaru, a veces aplicando compresas frías en su frente febril. Kila era el pilar de fortaleza de la familia, una mujer que había enfrentado innumerables adversidades a lo largo de su vida. Viuda desde hacía algunos años, había criado sola a Tupac y Amaru, transmitiéndoles no solo las tradiciones de su pueblo, sino también una resiliencia inquebrantable frente a los desafíos de la vida. Ahora, frente a la enfermedad de su hija menor, Kila lucha por mantener viva la esperanza, no solo para Amaru, sino para toda la familia. El padre de Tupac y Amaru, Waira, había muerto 5 años antes durante una cacería particularmente peligrosa en las montañas. Su ausencia era una herida que nunca sanaba del todo, y su recuerdo flotaba sobre la familia como una presencia silenciosa y protectora. Tupac a menudo se encontraba pensando en lo que haría su padre en esa situación, buscando fuerza y guía en la memoria del hombre valiente y sabio que le había enseñado todo sobre la supervivencia y el honor. Fue en una noche particularmente fría, cuando el viento aullaba con furia inusual, que Tupac tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el destino de todos los Hatunguasi. Sentado junto a la cama de Amaru, sosteniendo su mano febril, hizo una promesa silenciosa a los dioses de sus antepasados. Encontraría una cura para su hermana, sin importar el costo. La noche estaba en su punto más oscuro. Fuera de la pequeña ventana del dormitorio de Amaru, la nieve caía en copos grandes y pesados, acumulándose en los alféizares de las ventanas y cubriendo el mundo con un silencio sepulcral. El único sonido era el suave crepitar del fuego en el hogar y la respiración agitada de Amaru. Tupac podía sentir el calor de la fiebre que irradiaba la pequeña mano de su hermana, un recordatorio constante de la batalla que estaba librando contra la enfermedad. En ese momento, al mirar el rostro pálido y sudoroso de Amaru, Tupac sintió que una feroz determinación crecía dentro de él. No podía quedarse allí impotente mientras la vida de su hermana se desvanecía lentamente. Las palabras de su padre resonaron en su mente. Un verdadero guerrero no espera que el destino lo encuentre. Va al encuentro del destino. Era hora de actuar, de desafiar a las montañas,
al frío y a lo desconocido en busca de una oportunidad de salvar a Amaru. Con cuidado de no perturbar el sueño inquieto de su hermana, Tupac se puso de pie. Sus ojos recorrieron la habitación, observando cada detalle, como si quisiera grabar la escena en su memoria. Los dibujos descoloridos en las paredes, las pequeñas esculturas de animales que había hecho para Amaru, el colorido chal de su madre colgado en la silla al lado de la cama. Cada objeto contaba una historia. Cada recuerdo era un hilo que lo conectaba con ese lugar, con esta vida. En silencio, Tupac salió del dormitorio y se dirigió a la sala principal de la casa. Allí, a la luz parpadeante de una vela moribunda, comenzó a reunir lo que necesitaría para su viaje. Sus manos se movían con urgencia contenida, seleccionando cuidadosamente cada artículo. Un par de botas de cuero resistentes, hechas para soportar largas caminatas en la nieve, una gruesa chaqueta de piel de 1900 en guanaco, que lo protegería del cortante viento de la montaña, una cantimplora con agua y algunas tiras de carne seca, provisiones escasas pero imprescindibles para el viaje. Mientras se preparaba, Tupac reflexionó sobre lo que estaba a punto de hacer. Sabía que se estaba lanzando a lo desconocido, dejando atrás todo lo que le era familiar y seguro. La Ciudad Blanca, de la que había oído historias a lo largo de los años, era un lugar misterioso y potencialmente peligroso. Los ancianos del pueblo hablaban de él con una mezcla de admiración y sospecha, describiéndolo como un lugar de maravillas tecnológicas, pero también de codicia e indiferencia hacia las viejas costumbres. Tupac nunca se había aventurado tan lejos de Hatun Huasi. Su mundo hasta entonces se limitaba a las montañas y valles que rodeaban el pueblo, los senderos de caza que conocía como la palma de su mano, los ríos donde había pescado desde niño. La idea de aventurarse más allá de estos límites familiares era al mismo tiempo aterradora y emocionante. Pero el rostro febril de Amaru era todo lo que necesitaba ver en su mente para fortalecer su resolución. A la mañana siguiente, antes de que el primer rayo de sol tocara los picos nevados, Tupac estaba listo para partir. Se puso su ropa más abrigada, un pantalón grueso de lana de alpaca, una camisa resistente de algodón y, sobre todo, su chaqueta de piel de guanaco. En sus pies llevaba unas botas de cuero bien atadas, listas para afrontar el traicionero terreno montañoso. Su bolsa de cuero estaba llena de las provisiones que había apartado la noche anterior: la cecina, algunas patatas secas y la cantimplora de agua. Kila, que se había despertado por los movimientos silenciosos de su hijo, observó en silencio mientras se preparaba. Su corazón estaba dividido entre el miedo de perder a su hijo en las implacables montañas y la esperanza de poder encontrar la ayuda que Amaru necesitaba tan desesperadamente. Ella conocía bien la determinación de Tupac, tan similar a la de su difunto esposo. Era una cualidad que siempre había admirado y temido al mismo tiempo. «Hijo mío», dijo finalmente con voz temblorosa por la emoción, «¿a dónde vas con este frío terrible?». Tupac se giró para mirar a su madre y sus miradas se encontraron en un momento de comprensión silenciosa. Vio en ellos un reflejo de su propio miedo y determinación, mezclado con el amor incondicional de una madre que estaba a punto de ver a su hijo partir hacia lo desconocido. «Voy a buscar ayuda para Amaru, mamá», respondió Tupac, con voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con ahogarlo. «En las montañas, más allá del Valle de los Antepasados, dicen que hay una ciudad de hombres blancos. Tal vez allí pueda encontrar la medicina que salve a nuestra pequeña flor». Kila suspiró profundamente, cerrando los ojos por un momento como si buscara fuerza en los espíritus de sus antepasados. Cuando los abrió de nuevo, había una resolución en su mirada que no había estado allí antes. Sepo acercó a Tupac y, con manos temblorosas, sacó de su cuello un antiguo amuleto, una pequeña piedra tallada que colgaba de un cordón de cuero. «Este amuleto», explicó con la voz cargada de emoción, «perteneció a mi abuela y a su abuela antes de ella. Ha protegido a nuestra familia durante generaciones, guiándonos». Kila colocó el amuleto alrededor del cuello de Tupac, ajustándolo con cuidado. Sus dedos temblorosos tocaron la fría piedra por un momento antes de soltarla, como si estuviera transfiriendo toda la fuerza y las bendiciones que el objeto llevaba a su hijo. «Que los espíritus de la montaña guíen tus pasos y te traigan de regreso a nosotros, mi valiente guerrero», murmuró.
tocando la frente de Tupac con la suya en un gesto de antigua bendición. Tupac sintió el peso simbólico del amuleto en su pecho y la calidez del tacto de su madre como una armadura invisible contra el frío que le esperaba afuera. Abrazó a Quilla con fuerza, oliendo el aroma familiar de su piel y escuchando el sonido amortiguado de su respiración. Fue un momento que supo que llevaría consigo durante todo su viaje, como un ancla emocional en medio de las incertidumbres que enfrentaría. Con una última mirada a su hermana dormida y un saludo silencioso a su madre, Tupac salió a la oscuridad antes del amanecer. El viento cortante azotó su rostro tan pronto como salió de la protección de su hogar, pero no lo dudó. Con paso firme, inició su viaje hacia las imponentes montañas que se alzaban en 1900. El horizonte, sus cimas perdidas entre las nubes bajas y pesadas. El frío era implacable y cada paso parecía un desafío contra las fuerzas de la naturaleza. Tupac sintió que la nieve cedía bajo sus botas, a veces hundiéndose hasta las rodillas, mientras el viento aullaba a su alrededor como un coro de espíritus inquietos. Se ajustó la chaqueta alrededor del cuerpo y se puso la capucha sobre la cabeza, tratando de proteger su rostro de la escarcha que se acumulaba en sus cejas y pestañas. Mientras avanzaba por los estrechos senderos cubiertos de nieve, Tupac mantenía la mirada fija en el horizonte. Las montañas parecían hacerse más grandes a medida que se acercaba. Sus formas imponentes se volvían más detalladas. Laderas empinadas cubiertas de bosques dispersos, acantilados escarpados donde la nieve se acumulaba en capas peligrosas y picos afilados que desaparecían entre las nubes grises. Sabía que estas montañas eran a la vez enemigas y aliadas, peligrosas por su imprevisibilidad, pero también guardianas de antiguos secretos que podrían ayudarlo en su misión. El silencio de la madrugada solo se rompía con el sonido de sus pasos en la nieve y el ocasional aullido lejano de algún animal salvaje. Tupac sintió una mezcla de soledad y conexión con la naturaleza que lo rodeaba. Cada árbol retorcido parecía observarlo como un guardián silencioso. Cada piedra cubierta de hielo parecía contener historias de los viajeros que habían pasado por allí antes que él. En el camino, Tupac encontró señales de la vida silvestre que habitaba estas tierras heladas. Las huellas en la nieve indicaban la presencia de guanacos y zorros. Las ramas rotas sugerían que había pumas cerca, tal vez observándolo desde la distancia. Sabía que debía estar alerta, no solo a las criaturas de las montañas, sino también a los cambios repentinos en el clima que podían convertir un sendero seguro en uno peligroso, en una trampa mortal. A medida que subía las laderas más empinadas, Tupac comenzó a sentir el peso del viaje en su cuerpo. Sus músculos le dolían por el esfuerzo constante de caminar en el nieve profunda. Sus pulmones ardían con el aire helado que entraba con cada respiración, pero no permitió que estos desafíos disminuyeran su determinación. Cada paso estaba impulsado por la imagen de Amaru en su mente, su sonrisa radiante antes de su enfermedad, su mirada febril mientras luchaba por respirar. Después de horas de caminar sin descansar, Tupac llegó a un punto donde los árboles comenzaron a escasear y las laderas se volvieron más empinadas. Sabía que estaba entrando en la parte más traicionera de las montañas, donde las avalanchas eran comunes y donde el frío podía congelar incluso a los viajeros más experimentados. Se detuvo un momento para recuperar el aliento y observar el camino que tenía por delante. Fue entonces cuando vio algo inesperado: marcas en la nieve que indicaban que alguien había pasado por allí recientemente. Las huellas eran grandes y profundas, lo que sugería que pertenecían a un caballo. Tupac frunció el ceño, desconcertado. ¿Quién podría estar viajando por esas montañas tan temprano? ¿Y por qué? La curiosidad se mezcló con la cautela mientras seguía las marcas en la dirección que apuntaban. Después de caminar unas horas más siguiendo las huellas del caballo, Tupac comenzó a notar señales de problemas. Las huellas en la nieve estaban desordenadas, como si el caballo hubiera perdido el equilibrio o se hubiera asustado por algo. Más adelante encontró trozos de equipo esparcidos por todas partes. Una manta caída aquí, una bolsa rota allá. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que algo grave había sucedido. Finalmente, cuando dobló una curva estrecha en el camino, Tupac vio una figura tendida en el suelo. Nieve. Era un hombre, alto y bien vestido, pero claramente inconsciente o gravemente herido. A su lado había un magnífico caballo negro, respirando con dificultad y con los ojos muy abiertos por el miedo.
El peo animal estaba atado a una cuerda suelta, atada a un árbol cercano. Tupac dudó por un momento antes de acercarse. ¿El hombre era claramente un extranjero? Su ropa lujosa y su rostro pálido indicaban que venía de un mundo muy diferente al de Hatun Gwazi. Tupac conocía historias que contaban sus mayores sobre gringos, hombres blancos ricos cuyas intenciones no siempre eran claras ni confiables. Pero también sabía que dejar a ese hombre allí significaría condenarlo a muerte segura. Con cuidado, Tupac se arrodilló junto al hombre caído y comprobó sus signos vitales. Todavía estaba vivo, aunque inconsciente, y su cuerpo temblaba violentamente por el intenso frío. El joven indígena miró a su alrededor en busca de refugio o alguna solución inmediata para salvar a ese extraño de una hipotermia inminente. Después de unos minutos de evaluar la situación, Tupac tomó una decisión difícil. Llevaría al hombre a Hatun Gwazi. Aun conociendo los riesgos, tanto para él como para su pueblo, no podía ignorar ese llamado a la compasión humana. Después de todo, las enseñanzas ancestrales siempre enfatizaron la importancia de la solidaridad entre los pueblos. Con mucho esfuerzo, Tupac logró subir al hombre al caballo negro y comenzó a guiarlo por el sendero de regreso al pueblo. El camino era aún más desafiante ahora. Cada paso parecía agobiado no solo por el cuerpo inconsciente del desconocido, sino también por las dudas y preocupaciones sobre cómo reaccionaría Hatun Gwazi ante la llegada de 1900, ese visitante inesperado. Mientras avanzaba lentamente por el sendero cubierto de nieve con el caballo a su lado y el hombre desplomado sobre él, Tupac sintió que algo cambiaba dentro de él, como si estuviera siendo guiado por fuerzas mayores que su propia voluntad o comprensión. Tal vez era el amuleto que colgaba de su cuello. Tal vez eran los espíritus de las montañas que lo observaban en silencio mientras tejían los hilos invisibles del destino. Él solo sabía una cosa. Este viaje ya no se trataba solo de salvar a Amaru o encontrar ayuda en las tierras del hombre blanco. Ahora había otro propósito entretejido en su misión, algo más grande de lo que él mismo podía comprender en ese momento. Y así, Tupac continuó su viaje a través de las heladas montañas de la Patagonia hacia lo desconocido. El viaje de Tupac a través de las montañas se volvió cada vez más desafiante. El viento cortante parecía susurrar palabras de advertencia mientras la nieve caía en fuertes copos, oscureciendo el sendero y dificultando la visión. Obligó a sus músculos cansados a continuar, decidido a llevar al hombre inconsciente a Hatun Gwazi, donde podría recibir la atención necesaria. El caballo negro, que antes parecía fuerte y majestuoso, ahora también luchaba contra el frío y el cansancio. Tupac se detuvo un momento para darle un descanso al animal, permitiéndole respirar profundamente mientras acariciaba su peludo cuello. El caballo lo miró con ojos grandes y expresivos, como si comprendiera la gravedad de la situación. «Vamos, amigo», murmuró Tupac alentándolo. «Ya casi estamos allí». Mientras continuaba su viaje, Tupac reflexionó sobre el hombre que había rescatado. No sabía quién era ni de dónde venía, pero había algo en su apariencia que despertaba en él una inquieta curiosidad. El hombre vestía ropa fina que parecía completamente inadecuada para las duras condiciones de la Patagonia, un abrigo de lana oscuro y una camisa blanca que ahora estaban sucias y cubiertas de nieve. La corbata que llevaba estaba suelta, como si se la hubiera arrancado en un momento de desesperación. Tupac imaginó que el hombre podría ser un hombre de negocios o un viajero rico en busca de aventuras en las tierras salvajes de la Patagonia. ¿Pero qué le había llevado a aventurarse tan lejos? ¿Y por qué estaba solo? Las preguntas se arremolinaban en la mente de Tupac mientras se concentraba en cada paso cuidadoso. Después de horas de caminata, finalmente vio las primeras casas de 1900 en Hatun Gwazi a lo lejos. Las chimeneas arrojaban humo espeso al aire frío, y las luces de las ventanas brillaban como estrellas en una noche oscura. El corazón de Tupac se aceleró mientras pensaba en la reacción de los residentes al ver a ese hombre desconocido. Sabía que muchos en el pueblo desconfiaban de los blancos y de sus intenciones. A medida que se acercaba al pueblo, Tupac sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. Quería salvar la vida del hombre, pero también temía que su decisión pudiera causar problemas a su familia y a la comunidad. Con una última mirada al caballo negro, hizo una promesa silenciosa. Haría todo lo que estuviera en su poder para proteger tanto a su gente
como a este extraño. Cuando llegó a la puerta de la casa principal del pueblo, Tupac golpeó fuerte la madera desgastada. El sonido resonó en el silencio de la mañana, y pronto la puerta se abrió lentamente, revelando a Kila y algunos otros residentes curiosos. Sus caras eran una mezcla de preocupación y sorpresa cuando vieron a Tupac con un extraño desplomado sobre el caballo. «Madre, por favor, ayúdame», Tupac exclamó, con su voz cargada de urgencia. «Conocí a este hombre en las montañas. Está inconsciente y necesita cuidados». Los ojos de Kila se abrieron cuando vio al hombre extrañamente vestido. Ella dudó por un momento antes de dejarle espacio a Tupac para entrar a la casa. «¿Qué hiciste?», ella preguntó con preocupación evidente en su voz. «¿Trajiste un gringo a nuestro pueblo?». «No, tuve elección», respondió Tupac con voz tensa. Se estaba muriendo ahí fuera. No podía dejarlo atrás. Los murmullos entre los aldeanos aumentaron mientras miraban al hombre caído. La desconfianza se palpaba en el aire. Algunos movieron la cabeza en señal de desaprobación, mientras otros susurraban entre ellos sobre los peligros de ayudar a un extranjero. «Podría ser peligroso», dijo uno de los ancianos del pueblo, un hombre llamado Inti, cuyos ojos eran profundos como pozos antiguos. «La gente blanca nunca viene aquí con buenas intenciones. ¿Y si trae enfermedades?», añadió otra mujer, preocupada por la salud ya debilitada del pueblo. Tupac sintió que su corazón se encogía ante sus palabras. Sabía que la desconfianza era comprensible, pero no podía permitir que el miedo se interpusiera en la oportunidad de salvar una vida, especialmente cuando su propia hermana estaba al borde de la muerte. «Muerte. Él no es nuestro enemigo», Tupac insistió, mirando a los ojos de los residentes con minúscule fervor. «Si no ayudamos ahora, podríamos convertirnos en cómplices de su muerte. Y quién sabe, quizás él pueda ayudarnos también». Kila miró a su hijo con preocupación mezclada con admiración por su determinación. Ella sabía que Tupac tenía un corazón generoso y siempre buscaba hacer lo correcto, incluso cuando eso significaba desafiar las normas de la comunidad. «Llevémoslo adentro», decidió finalmente Kila, con voz firme a pesar del miedo subyacente. «Necesitamos cuidarlo y descubrir quién es antes de emitir cualquier juicio». Los aldeanos aceptaron de mala gana y ayudaron a trasladar al hombre inconsciente a la casa principal del pueblo. Lo colocaron en una cama improvisada hecha con mantas cálidas y pieles de animales. Mientras tanto, Kila comenzó a preparar agua caliente y hierbas medicinales para tratar de estabilizar su condición. Tupac observó ansiosamente cómo la gente del pueblo se reunía alrededor del extraño caído. Sintió una oleada de emociones encontradas, alivio por haber logrado traerlo hasta allí, pero también aprensión por lo que vendría después. El hombre empezó a despertarse lentamente. Sus ojos se abrieron de golpe y miró a su alrededor confundido. La expresión de su rostro era una mezcla de dolor y desorientación mientras trataba de entender dónde estaba. ¿Quién eres tú?», murmuró con dificultad, con la voz ronca, como si hubiera estado luchando contra las fuerzas de la naturaleza. «Estás a salvo ahora», respondió Kila suavemente mientras se acercaba a él, con una toalla húmeda en las manos. «Estás en el pueblo de Hatun Guasi». El hombre parpadeó unas cuantas veces antes de centrar su mirada en Kila. «¿Qué pasa con Hatun Guasi?». Pareció confundido por un momento antes de que sus ojos se abrieran. Reconocimiento, o tal vez miedo. «Mi nombre es Diego Montserrat», dijo lentamente, tratando de sentarse en la cama improvisada mientras los dolores en su cuerpo comenzaban a manifestarse con mayor intensidad. «¿Qué pasó?». Tupac dio un paso adelante, sintiéndose obligado a explicar. «Te caíste en una tormenta en las montañas. Te encontré allí». El recuerdo del frío intenso y de la feroz tormenta aún estaba fresco en su mente. Diego miró a Tupac con gratitud mezclada con confusión. «Me salvaste», dijo finalmente, su voz llena de emoción genuina mientras trataba de procesar todo lo que había sucedido desde entonces. Kila comenzó a aplicar compresas frías en la frente del hombre, mientras los demás aldeanos observaban en cauteloso silencio. La tensión en el aire era palpable. Todos eran conscientes del riesgo que implicaba ayudar a un extraño, especialmente a alguien tan diferente de ellos. «Por favor», suplicó Diego con sinceridad en unos ojos tan claros como el cielo después de una tormenta. «No quiero causar problemas. Solo necesito entender dónde estoy». Tupac sintió una conexión instantánea con ese hombre perdido.
Ambos estaban luchando sus propias batallas personales. Diego contra sus demonios internos después de 1900. Perder a alguien importante en su vida, y Tupac contra la inminente enfermedad que amenazaba con arrebatarle a su hermana Amaru. «Estás a salvo aquí», repitió Tupac, intentando transmitir tranquilidad con palabras sencillas. «Pero necesitamos saber más sobre ti. ¿Por qué estabas en el montañas?» Diego dudó por un momento antes de comenzar a hablar sobre su vida. Sobre Elena, la mujer que había amado profundamente y cuya pérdida había dejado un vacío insoportable dentro de él. Habló de cómo había decidido huir a las montañas en busca de paz o tal vez incluso de redención, después de perder todo lo que amaba. Los residentes escucharon atentamente mientras Diego compartía su historia. Algunos comenzaron a mostrar signos sutiles de empatía hacia el sufrimiento del extraño. La conexión emocional fue creciendo lentamente entre ellos. Dos mundos diferentes comenzando a entrelazarse a través de experiencias humanas universales. El dolor, la pérdida y el deseo de conexión. Mientras Diego hablaba de sus experiencias pasadas en la gran ciudad, las fiestas extravagantes a las que solía asistir antes de la tragedia, Tupac se dio cuenta de que esos momentos parecían tan distantes ahora. Para Diego Montserrat, aquellos días eran solo ecos lejanos del pasado. Ahora estaba allí, entre personas cuya lucha diaria por la supervivencia era mucho más intensa que la que cualquier partido podía ofrecer. La conversación continuó fluyendo naturalmente entre ellos. Diego comenzó a hacer preguntas sobre Atunguasi y las costumbres locales mientras los lugareños compartían historias sobre sus vidas sencillas en las frías montañas de la Patagonia. Con cada palabra intercambiada entre ellos en esa habitación calentada por el crepitante fuego de la chimenea central, cada risa nerviosa o mirada cómplice, las barreras entre sus dos mundos comenzaron a desmoronarse lentamente. Pero aún así, había algo más profundo sucediendo aquí, una transformación silenciosa que comenzaba a tomar forma en los corazones de los presentes en esa pequeña pero animada sala. Un cambio fundamental en la forma en que se veían unos a otros más allá de las diferencias superficiales alimentadas por los prejuicios históricos, entre diferentes culturas. Mientras todo esto sucedía a su alrededor, mientras dos hombres luchaban sus propias batallas internas a través del poder de las palabras compartidas, otro desafío esperaba en el horizonte. Amaru todavía estaba allí afuera luchando su propia batalla por la supervivencia. Y así comenzó una nueva etapa en esta historia entrelazada por el destino y la compasión. Dos hombres diferentes, unidos por el sufrimiento humano que enfrentan juntos. No solo sus propios demonios personales, sino también las complejidades sociales que permearon sus vidas entrelazadas a través de las frías montañas de la Patagonia. Mientras continuaba la conversación entre Diego y los habitantes de Atunguasi, Tupac no pudo evitar pensar en su hermana Amaru. La preocupación por su salud pesaba mucho en su corazón, recordándole constantemente el motivo original de su viaje. Miró ansiosamente a su madre, Kila, quien parecía comprender su inquietud. «Diego», dijo Kila en voz baja, interrumpiendo el hilo de la conversación, «hay algo que debes saber. Nuestro pueblo se enfrenta a una crisis». Diego se sentó derecho en su cama improvisada. Su rostro mostraba una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué tipo de crisis?», preguntó con la voz todavía ronca, pero más fuerte que antes. Tupac dio un paso adelante, sintiendo que era su deber explicar la situación. «Mi hermana Amaru», comenzó con la voz ligeramente temblorosa por la emoción contenida, «está muy enferma. Tiene fiebre que no baja y nuestras medicinas tradicionales no están funcionando». Los ojos de Diego se abrieron ante la revelación. Miró alrededor de la habitación, notando por primera vez los rostros cansados y preocupados de los residentes. «¿Por eso estabas en las montañas?», le preguntó a Sintoset. Tupac asintió. «Estaba yendo a la ciudad a buscar ayuda médica», explicó. «Pero luego te encontré». Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Diego cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando todo lo que había escuchado. Cuando los abrió de nuevo, había una nueva determinación en su mirada. «Puedo ayudar», dijo con firmeza. Los residentes intercambiaron miradas de sorpresa. Inti, el anciano que había expresado desconfianza anteriormente, dio un paso adelante. «¿Cómo? ¿Podrías ayudarnos?», preguntó, con una voz que era una mezcla de escepticismo y esperanza renuente. Diego luchó por sentarse más derecho.
ignorando el dolor en su cuerpo. «Tengo conexiones en la ciudad», explicó. «Puedo llamar a un médico, uno de los mejores. Él puede venir aquí y tratar a tu hermana». Tupac. La oferta de Diego tomó a todos por sorpresa. Tupac sintió una oleada de esperanza subir a su pecho, pero también notó la vacilación en los rostros de algunos de los residentes. «¿Por qué? ¿Harías esto por nosotros?», Kila preguntó, su voz suave pero firme. «Apenas nos conoces». Diego miró directamente a los ojos de Kila y luego a los de Tupac. «Me salvaste», dijo simplemente. «Cuando estaba perdida en las montañas, a punto de morir, me trajiste aquí y cuidaste de mí. ¿Cómo no iba a hacerlo? ¿Devolveré este favor?». Se produjo un murmullo entre los residentes. Algunos parecían escépticos, otros esperanzados. Tupac sintió que su corazón se aceleraba ante la perspectiva de salvar a su hermana. «Además», continuó Diego con la voz cada vez más suave, «sé lo que es perder a alguien a quien amas. Si puedo evitar que eso te pase, haré todo lo que esté a mi alcance». Las palabras de Diego tocaron algo profundo en los corazones de los presentes. Incluso aquellos que todavía desconfiaban del extraño no pudieron evitar sentirse conmovidos. «Tu sinceridad». Kila miró a Tupac, luego a los otros aldeanos y finalmente volvió a mirar a Diego. «Aceptamos su ayuda», dijo con la voz cargada de emoción. «¿Pero cómo podemos contactar con este médico?». Diego sonrió débilmente. «Mi teléfono satelital debería estar en mi bolso. Si lo encuentro, puedo hacer la llamada de inmediato». Tupac recordó la bolsa rota que había visto en las montañas. «Sé dónde está», dijo mientras se dirigía hacia la puerta. «Lo conseguiré». Mientras Tupac salía rápidamente para recuperar las pertenencias de Diego, el resto de los residentes comenzaron a moverse con un nuevo sentido de propósito. Kila organizó un grupo para preparar una comida caliente para Diego, mientras otros fueron a ver a Amaru y hacer los preparativos necesarios para la llegada del médico. Diego observaba todo con una mezcla de admiración y humildad. Se dio cuenta de que en su búsqueda por escapar de su propio dolor, había encontrado algo mucho más valioso. Una oportunidad de marcar una diferencia, de darle un nuevo significado a su vida. Cuando Tupac regresó con el bolso de Diego, el empresario localizó rápidamente su teléfono satelital. Con manos temblorosas, marcó el número de su amigo médico en Buenos Aires. La sala quedó en silencio mientras Diego explicaba la situación. Tupac y Kila observaban ansiosos, con sus esperanzas pendientes de cada palabra intercambiada en la conversación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Diego colgó el teléfono y miró a los demás con una sonrisa cansada pero triunfante. «Ya viene», anunció. «Doctor Alejandro estará aquí en unas horas con medicamentos y equipos». Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. Kila abrazó a Tupac con fuerza, lágrimas de esperanza brillando en sus ojos. Los demás residentes comenzaron a abrazarse, y charlando animadamente, la atmósfera en la sala cambia dramáticamente en tensión. Por la esperanza, Diego observó la escena con un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que por primera vez desde la muerte de Elena, sentía algo más que el dolor aplastante que lo había consumido. Era un sentimiento de propósito, de conexión con algo más grande que él mismo. Mientras continuaban a su alrededor los preparativos para la llegada del médico, Diego reflexionó sobre la extraña serie de acontecimientos que lo habían llevado hasta allí. Su desesperada huida a las montañas, que pensó que era un acto de autodestrucción, se había convertido en una oportunidad de redención y curación, no solo para Amaru, sino para él mismo también. Tupac se acercó a Diego y le extendió la mano en un gesto de gratitud y amistad. «Gracias», dijo. Simplemente, con la voz cargada de emoción, Diego estrechó la mano de Tupac, sintiendo una profunda conexión con el joven que había arriesgado todo para salvarlo. «No», respondió suavemente, «soy yo quien te da las gracias. Me has salvado de más maneras de las que puedes imaginar». Cuando el sol comenzó a ponerse sobre las montañas patagónicas, arrojando un resplandor dorado sobre Hatun Huasi, una nueva esperanza estaba amaneciendo en el pequeño pueblo. La inminente llegada del médico prometía no solo una cura para Amaru, sino también el comienzo de una transformación más profunda. Un puente entre dos mundos que hasta entonces parecían irreconciliablemente distantes. Y así,
Cuando cayó la noche y las estrellas comenzaron a salpicar el cielo sobre las montañas cubiertas de nieve, los habitantes de Hatun Wasi y su visitante inesperado se prepararon para enfrentar juntos lo que el destino les tuviera reservado. El viaje de sanación, tanto física como emocional, apenas comenzaba. La noche avanzaba lentamente sobre Hatun Wasi. El cielo estrellado patagónico brillaba con una intensidad que parecía reflejar la esperanza recién nacida del pueblo. El silencio de la noche era interrumpido de vez en cuando por el sonido lejano del viento. En las montañas y por el bajo murmullo de las conversaciones dentro de las casas, donde los vecinos esperaban ansiosos la llegada del médico prometido por Diego. Tupac se sentó junto a la cama de Amaru, sosteniendo la mano febril de su hermana, mientras observaba su rostro pálido y sudoroso. La respiración de la niña era superficial e irregular. Cada respiración parecía una lucha contra la enfermedad que la consumía. Kila se movió silenciosamente por la habitación, cambiando las compresas frías en la frente de Amaru y murmurando antiguas oraciones en su lengua materna. Afuera, Diego había insistido en levantarse, a pesar de las protestas de Kila por su salud. Cojeaba levemente mientras caminaba de un lado a otro frente a la casa principal, con los ojos constantemente escudriñando el horizonte en busca de cualquier señal del helicóptero que traería al doctor Alejandro. Las horas pasaban con una lentitud agonizante. Con cada minuto que pasaba, la ansiedad en el pueblo crecía. Algunos de los aldeanos más ancianos se habían reunido alrededor del fuego central, compartiendo viejas historias y ofreciendo oraciones a los espíritus de la montaña por la seguridad del médico en su viaje y por la curación de Amaru. Era poco después de medianoche cuando el sonido distante de las hélices cortó el aire nocturno. Diego fue el primero en escucharlo. Todo su cuerpo se tensó con anticipación. «¡Ya vienen!», gritó, y su voz resonó en el pueblo silencioso. En cuestión de minutos, el silencio de la noche se rompió por completo. Los residentes abandonaron apresuradamente sus casas, mirando al cielo con una mezcla de miedo y esperanza. El sonido del helicóptero se hizo cada vez más fuerte, y pronto se pudieron ver las luces del avión, acercándose sobre las montañas. Tupac salió corriendo, con el corazón latiendo furiosamente en su pecho. Se paró al lado de Diego, ambos observando expectantes cómo el helicóptero descendía lentamente hacia un claro cercano, mientras el viento generado por las aspas levantaba nubes de nieve alrededor. Cuando las palas disminuyeron su velocidad, la puerta del helicóptero se abrió y apareció una figura que llevaba varios bolsos médicos. El doctor Alejandro era un hombre de mediana edad, de cabello gris y con el rostro surcado por líneas de preocupación y compasión. Caminó rápidamente hacia Diego y Tupac, sus ojos evaluando la situación con la eficiencia de años de experiencia médica. Diego saludó rápidamente, antes de volverse hacia Tupac. «Debe ser el hermano de la paciente. Llévame con ella inmediatamente». Tupac asintió, incapaz de hablar debido a la emoción que lo ahogaba. Condujo al médico a través de la multitud de curiosos y ansiosos habitantes del pueblo, hasta la casa donde estaba Amaru. Kila se levantó rápidamente cuando entraron, con los ojos muy abiertos por la esperanza y el miedo. El doctor Alejandro se puso inmediatamente manos a la obra, examinando a Amaru con movimientos rápidos y precisos. Le hizo a Kila breves preguntas sobre los síntomas y la progresión de la enfermedad mientras sacaba el equipo de sus maletas. «Tiene fiebre», anunció el médico después de unos minutos de examen. «Es una enfermedad grave, pero tratable si actuamos rápidamente». Se volvió hacia su maletín médico y sacó frascos de antibióticos y una jeringa. «Comenzaremos el tratamiento de inmediato. Necesitará cuidados intensivos durante las próximas 48 horas». Mientras el doctor Alejandro le administraba la medicación, Tupac sintió una ola de alivio tan intensa que casi le fallaron las piernas. Diego, que había entrado silenciosamente a la habitación, le puso una mano reconfortante sobre el hombro. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. El doctor Alejandro trabajó incansablemente, monitoreando los signos vitales de Amaru y ajustando el tratamiento según fuera necesario. Kila y Tupac se turnaron junto a la cama, ofreciendo consuelo y aliento a la niña inconsciente. Afuera, todo el pueblo parecía estar en alerta. Nadie durmió esa noche. En lugar de eso, los residentes se reunieron en pequeños grupos, compartiendo comida e historias, unidos en su esperanza por la recuperación de Amaru. Diego alternaba entre ayudar al médico y consolar a mi inocente
Los preocupados residentes. Les sorprendió la fuerza y unidad de la comunidad, sintiéndose cada vez más parte de ese mundo tan diferente al suyo. Cuando el cielo comenzó a iluminarse con los primeros rayos del amanecer, un cambio sutil ocurrió en la habitación de Amaru. Su respiración, que había sido trabajosa e irregular durante toda la noche, comenzó a calmarse. El color comenzó a regresar lentamente a sus mejillas, y su piel ya no se sentía tan caliente al tacto. Fue Tupac quien notó primero, cuando los ojos de Amaru comenzaron a moverse debajo de sus párpados cerrados. Él le apretó la mano, sin apenas atreverse a respirar. «Amaru», llamó suavemente. Lentamente, como si emergiera de un sueño profundo, Amaru abrió los ojos. Su mirada al principio estaba confusa, pero pronto se centró en el rostro de su hermano. Una pequeña y débil sonrisa se formó en sus labios. «Tupac», susurró, con voz ronca pero inconfundiblemente viva. La sala estalló de emoción. Kila dejó escapar un sollozo de alegría, abrazando a su hija con cuidado. Tupac sintió que las lágrimas corrían por su rostro mientras le sonreía a su hermana. El doctor Alejandro sonrió cansado pero satisfecho, revisando los signos vitales de Amaru. Una vez más, Diego observó la escena desde la puerta, sintiendo una emoción que hacía tiempo que no experimentaba. Alegría pura y simple. Vio en los rostros de Tupac y Kila el amor y la felicidad que pensó que había perdido para siempre después de la muerte de Elena. En ese momento comprendió que su viaje a las montañas no había sido solo una cuestión de huida o autodestrucción. Había sido un camino hacia la curación y la renovación. Cuando la noticia de la recuperación de Amaru se difundió por el pueblo, gritos de alegría y alivio resonaron en las montañas. El sol naciente parecía brillar con una intensidad especial, como si la naturaleza misma estuviera celebrando la victoria de la vida sobre la enfermedad. Tupac finalmente se alejó de la cama de Amaru y se acercó a Diego. Sin palabras, abrazó al hombre que lo había hecho todo posible. Diego le devolvió el abrazo, sintiendo una profunda conexión con el joven que lo había salvado de las montañas. «Gracias», dijo Tupac simplemente, con la voz entrecortada por la emoción. Diego meneó la cabeza. «No, Tupac. Soy yo el que está agradecido. Me salvaste de más maneras de las que puedes imaginar». Mientras los dos hombres se alejaban, sus miradas se encontraron en un momento de entendimiento mutuo. Ambos sabían que sus vidas habían cambiado irrevocablemente esa noche. El viaje que había comenzado con desesperación y miedo se había transformado en algo mucho más poderoso. Una historia de esperanza, sanación y la increíble capacidad del espíritu humano para superar la adversidad. A medida que el nuevo día se desarrollaba en Hatun Huasi, quedó claro para todos que no era solo el final de una larga noche de ansiedad, sino el comienzo de algo nuevo y prometedor. Se había construido el puente entre dos mundos tan diferentes y, sin embargo, tan interconectados. Y con ella vino la promesa de un futuro donde la compasión y la comprensión podrían trascender las barreras culturales y geográficas. La historia de Tupac, Diego y Amaru estaba lejos de terminar. De hecho, fue solo el comienzo de un nuevo viaje. Un viaje de transformación, no solo para ellos, sino para toda la comunidad de Hatun Huasi y más allá. En los días posteriores a la recuperación de Amaru, un cambio notable comenzó a extenderse por Hatun Huasi. La atmósfera de miedo y desconfianza que existía, que había impregnado el pueblo desde la llegada de Diego, comenzó a disiparse, reemplazado por una curiosidad cautelosa y una creciente sensación de posibilidades. Diego, todavía recuperándose de su propia terrible experiencia en las montañas, pasó la mayor parte de su tiempo hablando con los lugareños, aprendiendo sobre sus vidas, tradiciones y desafíos. Le impresionó la resiliencia y la sabiduría de la comunidad, especialmente teniendo en cuenta las dificultades que enfrentaban a diario. Tupac, a su vez, asumió el papel de intermediario entre Diego y el pueblo. Su experiencia de casi perder a Amaru y su inesperado encuentro con Diego en las montañas habían cambiado su perspectiva. Comenzó a ver posibilidades para un futuro en el que el conocimiento y los recursos del mundo exterior pudieran combinarse con las tradiciones y valores de Hatun Huasi. Una tarde, mientras Amaru jugaba con otros niños por primera vez desde su enfermedad, Tupac y Diego estaban sentados en la plaza central del pueblo, observando la escena.
Mira qué fuerte está ahora, dijo Diego sonriendo al ver a Amaru correr y reír. Es difícil creer que hace apenas unos días ella estaba al borde de la muerte. Tupac asintió, sus ojos brillando con emoción. Gracias a usted y al doctor Alejandro. Nunca podremos agradecerte lo suficiente por lo que has hecho por nuestra comunidad. Diego se quedó en silencio por un momento, mirando las montañas lejanas. Sabes, Tupac, creo que yo fui quien recibió el mayor regalo aquí. Cuando llegué a estas montañas estaba huyendo de mi dolor, buscando un final. En cambio, encontré un nuevo comienzo. Se volvió hacia Tupac con expresión seria. Quiero hacer más, no solo por Amaru o Hatun Wasi, sino por todas las comunidades como la suya, comunidades que han sido desatendidas y olvidadas por el resto del país. Tupac miró a Diego con una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿Qué tienes? En mí, manechintes. ¿Mente? Diego sonrió, con un brillo de determinación en sus ojos. Tengo recursos, Tupac. Dinero, conexiones, influencia. Siempre los he utilizado para mi propio beneficio, pero ahora veo que puedo usarlos para algo más grande. Podemos establecer clínicas, escuelas, programas de desarrollo sostenible. Podemos crear un puente entre tu mundo y el mío. Tupac sintió una oleada de emoción al escuchar las palabras de Diego. Fue como si se hubiera abierto ante él un nuevo horizonte, lleno de posibilidades que nunca había imaginado antes. Pero, continuó Diego, con la voz seria, no quiero imponer nada. Esto tiene que ser una verdadera alianza. Necesitamos trabajar juntos, combinando el conocimiento ancestral de tu gente con los recursos y tecnologías que puedo. Oferta. Tupac asintió lentamente, reflexionando sobre las palabras de Diego. Sabía que habría desafíos por delante. La desconfianza centenaria no desaparecería de la noche a la mañana, pero por primera vez vio un camino hacia un futuro donde Hatun Wasi podría prosperar sin perder su identidad. Va a ser un viaje difícil, dijo finalmente Tupac. Habrá resistencia, tanto aquí como en el mundo exterior, pero creo que es un viaje que vale la pena emprender. Diego le tendió la mano, y Tupac la estrechó con firmeza. En ese momento, bajo el inmenso cielo patagónico, dos culturas, dos mundos, comenzaron a unirse en una visión compartida de un futuro mejor. En los meses y años siguientes, la asociación entre Diego y Hatun Wasi floreció, generando cambios graduales, pero significativos en la región. Se establecieron clínicas de salud que ofrecían una combinación de medicina moderna y prácticas curativas. Tradicional. Se construyeron escuelas donde los niños aprendían no solo las materias estándar, sino también la historia y la cultura de su pueblo. Amaru, ahora totalmente recuperado, se ha convertido en un símbolo viviente de esta nueva era de cooperación y esperanza. Creció fuerte y curiosa, absorbiendo con entusiasmo tanto las antiguas enseñanzas de su pueblo como los nuevos conocimientos traídos del mundo exterior. La historia de Hatun Wasi y su improbable alianza con Diego Montserrat se difundió, inspirando iniciativas similares en otras comunidades. Poco a poco, empezó a surgir una nueva narrativa que hablaba de respeto mutuo, aprendizaje intercultural y la posibilidad de un futuro donde las tradiciones antiguas y el progreso moderno pudieran coexistir en armonía. Y así, en las altas montañas de la Patagonia, donde aún aullaba el viento y aún caía la nieve, una pequeña comunidad indígena y un empresario de una gran ciudad descubrieron que a veces los lazos más fuertes se forjan en los lugares más improbables, y que el verdadero cambio comienza cuando abrimos nuestros corazones a nuevas posibilidades.